¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Pues en este tutorial vamos a terminar de realizar a la bella novia Dulce. Vamos a terminar de realizar el cabello, vamos a hacer los zapatos, el ramo y demás detalles que lleva nuestra bella muñequita, nuestra bella novia Dulce. Como siempre les pido de favor que se suscriban, den like y activen la campanita de notificaciones, que compartan y que comenten, por favor. Siempre estoy bien atenta de sus comentarios. Las invito a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de descripciones les dejo el link para que vayan a formar parte de esa comunidad. Allí vamos a poder estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Así es que pues sin más por el momento vamos a comenzar con el paso a paso para finalizar a la novia Dulce. Antes fíjense que estaba editando y me di cuenta que no les expliqué cómo colocar los aretes. Son dos perlas plásticas, una perlita en cada una de las orejas, y eso es todo. Muy bien, pues vamos al paso a paso para terminar de realizar a la novia Dulce. Amigas, miren, vamos a hacer un detalle que se nos quedó pendiente en el tutorial pasado. Van a introducir el crochet en la parte más alta del vestidito, de este lado derecho, viéndolo de la parte trasera del vestido del lado derecho, así tal como están viendo en la imagen. Introducen la hebra de color blanco y van a hacer una cadena. Y lo que vamos a empezar a hacer ahora son puntos bajos. Un punto bajo, nos recorremos un poquito hacia abajo y un punto bajo. Nos recorremos otro poquito hacia abajo y un punto bajo. El mismo vestido se los va a ir pidiendo, no se preocupen. Se van a ir dando cuenta dónde hacer los puntos bajos y al mismo tiempo vamos a ir perdiendo esas hebritas que tenemos allí. Muy bien, voy a realizar esto hasta llegar aquí abajo. Miren, ya estoy abajo. Vean qué bonito terminado se le está dando al vestido. Llegué abajo, ahora me voy a posicionar del otro lado. Tomo mi hebra, aquí hago un punto deslizado, voy a levantar con 2 cadenas, ay perdón amigas, otro punto deslizado, ahora sí estoy bien del otro lado, 1 o 2 puntos deslizados, los que ustedes quieran, como ustedes vayan viendo el vestidito. Aquí voy a comenzar haciendo puntos altos. Un punto alto, al igual que del otro lado, el mismo vestidito se los va a ir pidiendo, Otro punto alto, uno más, y miren, así vamos a ir realizando puntos altos hasta llegar a la parte de arriba del vestido. Muy bien, voy a realizarlo, amigas, hasta llegar hasta acá arriba, hasta arriba. Muy bien, regreso. Miren, ya terminé. Vean cómo quedó bien alineado el último punto alto que hice. Aquí simplemente hago cadena para fijar. Jalo bien, aprieto bien y voy a dejar hebra suficiente que me permita ensartar en una aguja lanera y más adelante perder esa hebra. Muy bien, casi siempre dejo demasiado. Insertan su hebra lanera y pierden la hebra por dentro. Y miren, aquí ya coloqué 3 botoncitos. Sugiero que coloquen primero el de arriba, luego el de abajo, para que el de en medio quede bien centradito. Entonces, esos puntos altos que hicimos nos van a servir de ojales sin ningún problema. Miren, el botón mide 1 centímetro con 3 milímetros. Eso mide el botoncito que yo elegí. Y muy bien, pues así estará quedando el vestido de nuestra linda muñequita. Vamos con el pelo. Antes de hacer el pelo, amigas, quiero explicarles que las orejitas se hacen haciendo un anillo mágico de 6 puntos en la primera vuelta y en la segunda hacen un punto bajo y un aumento 3 veces. Muy bien, y ya simplemente colocan las orejitas a la altura de los ojitos de la muñequita.
Amigas, antes que nada quiero disculparme, en el video anterior les dije que dejaran hebra larga para coser, pero no era así. Allí donde terminamos vamos a retomar la labor haciendo 15 cadenas más otras 2 cadenas para subir y nos estaríamos regresando haciendo 15 medios puntos altos. No pasa nada, simplemente retomamos nuestra labor. Nos regresamos haciendo 15 medios puntos altos, amigas. Muy bien, pues voy a realizar esto y seguimos adelante. Ya terminé, vean, ya hice mis 15 medios puntos altos. Estoy en la base de la peluquita. Lo que voy a hacer ahora, voy a contar 1, 2 puntos y en estos no voy a trabajar hasta el que sigue. Aquí voy a hacer un punto deslizado y vuelvo a empezar haciendo 15 cadenas más 2 para subir y me regreso haciendo 15 medios puntos altos. Miren, de la misma manera van a realizar 5 cabellitos. Muy bien, al final ahora sí van a hacer un punto deslizado y van perdón, cadena para fijar y dejan hebra larga con la que vamos ahora sí a coser a la cabecita. Muy bien, aquí voy a dejar mi hebra suficiente para que me alcance para coser toda la peluquita. Esta es una propuesta, ustedes pueden hacer el peinado que ustedes gusten. A mí la verdad me gustó mucho, mucho, mucho así. Muy bien, van a cortar de esta manera la hebra. Vamos a colocar la peluca a la cabecita de nuestra bella novia. Vamos a irla presentando para ver cómo queda. Es normal que quede justita. No debe de quedar grande. Es normal que quede justita. Ya nada más la acomodan, que no vayan a quedar por ahí burbujas, que quede bien, bien justita. Miren, de este lado, tanto de este les debe quedar la misma distancia. Así es que ubíquenla muy bien para que les quede bien acomodadita. Déjenme sacar aquí la hebra, que es con la que voy a coserla más adelante. Y la vamos a empezar a acomodar, mi idea es de que estos 2 cabellitos que están del lado derecho, estén, perdón, un poquito más cargados hacia la derecha para que quede peinada de ladito. Y van a contar unas 6 o 7 vueltas a partir de donde terminan las cejas. Terminan las cejas y van a empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 vueltas máximo. Y ahí es donde debe quedar ubicada la parte alta de la peluquita. Es que he visto que muchas la ponen muy atrás y la verdad a mí no me gusta. Luego tienen muchísima frente y ya no se ven estéticas. Verifiquen que no le quede burbuja en ningún lado. En ningún lado. Acomódenla muy bien, que no queden burbujas. Y también recuerden que tienen que quedar a la misma distancia en ambas orejitas. Y acomódenla bien. Aquí yo la estoy acomodando porque, como les decía, quiero que estos 2 cabellitos estén ligeramente, más bien esos los voy a acomodar hacia la derecha porque mi idea es que quede un poquitito el peinado de ladito. Muy bien, vean como este cabello, que es el central, no está sobre la nariz, está un poquito más jalado hacia la derecha, que es precisamente lo que yo estoy buscando. Muy bien. Acomódenlo cuantas veces sea necesario hasta que ustedes se sientan conformes con la manera en que se ve su muñeca. Una vez, otra vez, otra vez. Miren. Así lo van a ir acomodando. Si es necesario reacomodar la peluquita hacia la derecha, hacia la izquierda, bueno. Todas las veces que lo acomoden, pero siempre tengan en cuenta que de las 2 orejas debe haber la misma distancia. No pierdan de vista eso, Y también la distancia entre las cejas y la parte alta también es importante, porque en verdad que a veces la dejan muy arriba, amigas, y se ven rarísimas. Así es que tomen eso en cuenta, vean. Ya la acomodé, la recorrí otro poquitito hacia la derecha y creo que así ya me gustó a mí, Sí, así ya me gustó. Ahorita le voy a poner alfileres para ratificar que esté como a mí me gusta. Sí, a mí así ya me gustó, amigas. Ya me gustó. Entonces, como ya me gustó, si ustedes quieren colocar alfileres, adelante, A mí ya me gustó. Entonces lo que voy a hacer, voy a empezar a coser.
Déjenme ensartar mi aguja lanera. Muy bien. Y voy a empezar a coser. Muy bien, amigas. Fíjense que al principio me quedó la boca un poco, bueno, sentí que la boca me había quedado un poco grande porque siempre se las hago más pequeñas. Entonces le pregunté a mi hija, oye, ¿cómo ves? Se ve muy grande. Y dice, no, mamá, es que pues así se ve una novia más feliz. Muy bien, entonces decidí que así se quedara con esa sonrisa. Muchas amigas son muy tradicionalistas y está bien. Todas las formas de pensar son respetables y no quieren ponerles boca porque el amigurumi originalmente es sin boca. Pero pues ha ido evolucionando, cambiando y pues nos adaptamos a los gustos de cada quien. Si alguien no le quiere poner boca, adelante. Miren, tengan cuidado de que cuando hagan sus puntaditas no le vayan a jalar demasiado. Miren, si le jalan demasiado, vean cómo se nota. Aquí el punto es que se vea lo más natural que sea posible. Entonces, van a introducir la aguja de esta forma y van a recorrerse unos 3 o 4 puntos hacia adelante. Una vez que se recorrieron, en el siguiente punto inmediatamente vuelven a entrar y se recorren 2 o 3 puntos. Y esto van a hacer. Inmediatamente en el punto se vuelven a entrar y así van a coser toda la cabecita. Miren, aquí ya quedó cosida. Aquí ya le puse los alfileres. A mí ya me gustó que así quedó. Lo que voy a hacer es, miren, aquí le coloqué los alfileres y a mí ya me gustó el peinado. Yo estoy muy contenta con los resultados de ese peinadito, vean. ¿Ven? Entonces, acomoden cuantas veces sea necesario, amigas, ¿eh? No tiene forzosamente que quedarles a la primera. Si no es así, acomódenlo tantas veces como quieran hasta que quede como a ustedes les guste. Muy bien, una vez que ya se convencieron de cómo quedó, miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar este alfiler porque ese cabello va a quedar sobre este otro cabello que están viendo ahorita. Entonces necesito pegar primero porque el otro va a quedar encima. Tomo mi silicón frío o caliente, el que ustedes quieran, con el que estén acostumbradas a trabajar, y van a colocar de esta manera en todo el cabellito. En todo el cabellito, de arriba hacia abajo, van a colocar silicón en la parte de abajo y colocan el cabello. Tengan mucho cuidado de que no se les vaya a manchar de silicón. Ay, perdón, amigas, es que de repente pierdo la noción de que está la cámara. Miren, entonces lo colocan de esta forma. Aquí como que en esta esquinita no puse suficiente silicón, vamos a colocar ahí un puntito y pegamos. ¿Ven? Y así es como habría quedado este cabellito. Muy bien. De la misma manera, ahora sí ya podemos colocar el siguiente. De la misma forma vamos a colocar silicona en todo el cabellito, en la parte interna del cabellito, así. Y ya lo podemos colocar como habíamos colocado cuando tenía el alfiler. Los alfileres son solo para peinarla como queremos, pero se los vamos a ir quitando conforme vayamos pegando. Acomoden muy muy bien. Si el silicón se le sale por alguna parte, este es el momento de ocultar el silicón que se les vaya por ahí. Si se les llega a salir en algún lado, simplemente con su aguja lanera o algún alfiler meten por debajo del cabellito el silicón. Y miren, aquí ya terminé de pegar todos los cabellitos. Sinceramente estoy muy contenta con el resultado. Me gusta mucho cómo se ve mi novia dulce. Vamos a realizar ahora el chongo. Con su hebra del color del cabello van a hacer un anillo mágico de 6 puntos en la vuelta número 1. En la vuelta número 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 6,
4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos, y vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Muy bien, muy bien. De las vueltas 18 a la, perdón, de las vueltas 8 a la 12, 8 a la 12 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 12 con 42 puntos. Rellenen un poco, no rellenen todo en su totalidad, pero es que si lo rellenan va a ser mucho más fácil coser el chongo a la cabecita. Así es que yo sugiero que rellenen un poquito, bueno, lo más que se pueda, sin que les estorbe para a la hora de coser. Al final vamos a acabar de rellenar, así es que lo suficiente para que el chongo tome forma, y lo van a acomodar de esta forma. Miren, aquí está el anillo mágico. Vamos a tratar de que anillo mágico coincida con el otro anillo mágico, tanto de la peluquita como del chonguito. Miren, aquí voy a introducir el relleno que se está saliendo, pero es importante ponerlo porque les digo, esto le va a dar forma al chongo y se les va a facilitar mucho más su colocación. Muy bien, y entonces vamos a empezar a dar puntaditas, amigas. Aquí sí, traten de dar, si se puede, una puntada en la cabecita y una en el chonguito. Una en la cabecita, bueno, en el cabello, y otra en el chongo. ¿Por qué? Porque como esta parte tiene relleno, no queremos que se salga el relleno. Entonces, en la parte cuando cosimos la peluca a la cabeza, pues ahí no importa porque no había relleno. No había relleno que se pudiera salir. Pero aquí sí, así es que vamos a ir dando puntadas de esta forma, miren. De aquí arriba me paso al cabellito. Solo me voy a recorrer un punto. Si ustedes sienten que necesitan colocar alfileres alrededor de todo el chongo para ir cosiendo, adelante, amigas. Todo se vale, ¿eh? Todo se vale. Miren, me recorro así. Y me voy ahora hacia arriba, de esta forma. Para tratar de que se noten lo menos que sea posible las puntaditas. Muy bien. Vamos a hacer esto hasta finalizar de coser todo el chongo. Muy bien, así es como habrá quedado. Vean, antes de finalizar, si sienten que le hace falta relleno al chonguito, miren, aquí me faltan unas cuantas puntadas para acabar, pero este es el momento de terminar de rellenar el chongo. ¿Ven? De esta manera terminan de rellenar el chongo, todo lo que sea necesario hasta que quede bien relleno, y ya terminan de coser. Miren, amigas, qué bonita se está viendo nuestra novia dulce. Espero que a ustedes les esté gustando tanto como a mí. Muy bien, vamos a realizar ahora los zapatos. Miren, amigas, para hacer los zapatitos me acabo de montar 10 cadenas de color blanco. Muy bien, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en los piecitos, ¿eh? Hacen sus 10 cadenas, en la última no van a trabajar, y a partir de la que sigue van a hacer 8 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, la última simplemente es para subir la labor. Llevo 3, 4, 5, ay, 6, 7 y 8 puntos. Muy bien. En el que sigue voy a hacer en ese mismo punto 3 puntos bajos. Los zapatos son muy sencillos. Yo siento que una novia mientras más sencilla, más bella se ve, pero bueno, eso ya es a gusto de cada una de ustedes. Estos 3 puntos nos ayudan a que la labor dé un pequeño giro porque vamos a trabajar ahora del otro lado de las cadenas y vamos a hacer 7 puntos bajos. Aquí voy a hacerlo rápido, esos 7 puntos bajos, amigas. Al final nos va a restar un punto y en ese punto vamos a hacer un aumento. 2 puntos bajos en ese mismo punto.
Muy bien, esta primera vuelta la habremos terminado con 20 puntos bajos. Muy bien, amigas. En la vuelta número 2 vamos a comenzar haciendo un aumento. 2 puntos en el mismo punto. Recuerden siempre marcar su primer punto, y una vez que hicieron este aumento van a seguir haciendo 7 puntos bajos. Voy a realizarlos. Miren, ya tengo mis 7 puntos bajos. Lo que vamos a hacer ahora son 3 aumentos. Aquí va, en este punto voy a hacer mi primer aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. En el siguiente punto también haré 2 puntos bajos en ese mismo punto. Y voy a hacer esto una vez más. Otro aumento. Muy bien. Una vez que hice esto, voy a realizar 7 puntos bajos. Miren, amigas, ya hice mis 7 puntos bajos. Les van a restar 2 puntos, y en cada uno de esos puntos van a hacer también aumentos. Un aumento en cada uno de esos puntos. Muy bien. Vamos aquí en el último punto a hacer el último aumento. Esta vuelta la estaríamos terminando con 26 puntos. Muy bien. Vamos a realizar la vuelta número 3. En la que vamos a comenzar haciendo un punto bajo. No olviden marcar, amigas, porque si no, la verdad sí es fácil perderse, ¿eh? Muy bien, entonces comenzamos haciendo un punto bajo, y en el siguiente punto haremos un aumento. 2 puntos en el mismo punto, y continúo haciendo 7 puntos bajos. Una vez que realizaron los 7 puntos bajos, van a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces. Después harán 7 puntos bajos. Después un punto bajo y un aumento 2 veces. Y esta vuelta la estaríamos terminando con 32 puntos bajos. Vuelta 4, haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 4 con 32 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a trabajar con medios puntos altos. Solo en esta vuelta, solo en esta trabajaremos en medios puntos altos. Comenzaremos haciendo 2 medios puntos altos. Allí ya llevo 1 y aquí llevo 2. Muy bien, ahora haremos un aumento, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Muy bien. Lo que haremos ahora, no olvidemos por favor marcar, y lo que haremos ahora son 7 medios puntos altos, amigas. Voy a realizarlos y regreso con ustedes. Miren, aquí ya los realicé. Lo que vamos a hacer ahora son 2 medios puntos altos. Aquí ya llevo 2, y en el siguiente punto haré un aumento. Muy bien. Una vez más voy a realizar 2 medios puntos altos y un aumento, y por tercera vez realizaré 2 medios puntos altos y un aumento, y después 7 medios puntos altos. Y miren, lo que haremos ahora son 2 medios puntos altos, y en el que sigue haremos un aumento. Muy bien. Una vez más, 2 medios puntos altos. Muy bien. Y un aumento. Muy bien, amigas. Así estaremos terminando esta que es la vuelta número 5 con 38 puntos. En la vuelta número 6, lo que vamos a hacer es lo siguiente, amigas. Trabajaremos en bucle trasero. Esto va a ayudar a que la labor empiece ya a tomar forma de zapatito. Vamos a hacer un punto bajo, ya comenzaremos a trabajar a partir de aquí con puntos bajos, y haremos un punto bajo en cada punto bajo, pero en bucle trasero. Miren, así sería trabajar con el punto completo, pero nosotros solo tomaremos el punto de atrás. Y vamos a hacer así un punto bajo en cada uno de esos puntos, repito, trabajando en bucle trasero hasta terminar con 38 puntos. Miren,
Como ven, ya empieza a tomar forma de zapatito, ya se levantó un poquito la labor. Y lo que vamos a hacer de las vueltas 7 a la 10, haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 10 con 38 puntos, pero ya trabajando en bucles normales. Ya miren, ya tomo todo el punto completo. Esto voy a hacer, repito, hasta finalizar la vuelta número 10. Puntos completos, amigas. Muy bien. Voy a terminar de realizarlo y regreso. Muy bien, pues ya está tomando forma de zapatito, vean. Lo que vamos a hacer ahora son 10 puntos bajos. Muy bien, voy a realizarlos. Ya los realicé. Lo que vamos a hacer ahora es un punto bajo y una disminución. Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del segundo punto y los tejemos los dos juntos. Vamos a hacer esto 6 veces. Aquí ya lo hice una vez, lo voy a hacer otras 5 veces. Al final me restarán 10 puntos. Realizo esos 10 puntos y estaría finalizando la vuelta con 32 puntos. Se ve opaco, pero sé que me entienden. Miren, para finalizar el zapatito vamos a hacer un cambio de material. Vamos a usar el hilo de color plata que les pedí en el alistando materiales y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. Muy bien, estaríamos finalizando con 32 puntos bajos, amigas. Si ustedes quieren omitir este hilo dorado, este hilo plateado, adelante pueden hacerlo, o si quieren poner de la misma hilaza un detalle de otro tono, o si quieren omitirlo no pasa nada, simplemente esta última vuelta la hacen de color blanco. A mí la verdad me gustó mucho. A mí sí me gustó mucho hacerla, siento que es un pequeño detalle que le da brillo y luz a los zapatitos que a final de cuentas los hicimos muy sencillos. Y vamos a hacer esto, un punto en cada uno de los puntos, aprovechando para ir perdiendo la hebra de color plata que nos quedó y la hebra de color blanco que también allí nos fue quedando. Y vamos a ir haciendo así un punto en cada uno de los puntos, amigas. A mí, como les digo, me gusta mucho. La hebra es delgadita, pero no importa que la tejan con el mismo crochet, no se ve nada mal. Voy a realizarlo. Miren, amigas, aquí ya finalicé. A mí me gusta mucho cómo se ve. Vean. Aquí al final simplemente hacemos un punto deslizado y vamos a perder como perdemos siempre nuestras hebritas. Aprietan bien. Si pueden hacer una cadena para fijar está bien, y si no, no importa. Aquí cortan, si no hicieron cadena para fijar, por dentro hacen un nudo y van perdiendo la hebrita sobrante, ensartan en su aguja lanera y van perdiendo la hebrita sobrante por aquí adentro. Así es como quedarían los zapatitos, vean. A mí me gustó mucho el resultado, pero bueno, ustedes si quieren poner aquí enfrente una perlita, un moñito, una flor, se vería muy bonito también, amigas, ¿eh? Así es que eso ya es a gusto y elección de cada quien. Vamos a continuar con estos detalles. Amigas, vamos a comenzar a hacer las flores que lleva nuestra bella novia en el chongo. Si ustedes decidieron hacerla para primera comunión, pues pueden hacer las flores de los colores que ustedes quieran, todas de color rosa, todas de color blanco o combinadas. Muy bien, para hacer las flores vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Sabemos que para hacer, déjenlo hago de nuevo. Para hacer el anillo mágico lo cerramos con una cadena como aquí. Vamos a levantar otras 2 cadenas, 1 y 2. Esto va a ser como si hubiéramos hecho, va a equivaler a un punto alto. Vamos a hacer 3 puntos altos más. Aquí va el segundo y aquí va el tercero. Muy bien. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, que estas equivaldrán a otro punto alto, y en este momento hacemos un punto deslizado. Muy bien, vamos a hacer esto una vez más. Levantamos con 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas, y hacemos 3 puntos altos. 1,
2 y 3. Muy bien, ahora vamos a... ¡Ah! Se me zafó. 3, vamos a hacer ahora 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y realizamos dentro del anillo mágico un punto deslizado. Muy bien. Se me zafa y se me zafa, amigas. ¿Qué estará pasando? Muy bien, pues vamos a hacer esto hasta tener 5 pétalos. Aquí llevamos 2, vamos a hacer otros 3 pétalos más. Miren, una vez que tienen los 5 pétalos, aquí simplemente al final hacen una cadenita para fijar y aprietan muy bien. No necesitan dejar hebra larga, no hay necesidad. A menos que quieran coser las flores, yo las voy a pegar. Si ustedes las quieren coser, entonces dejan hebra larga. Y miren, aquí jalan, 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 jalan para cerrar el anillo mágico. Muy bien. Esta hebrita con la que finalicé mi labor la voy a pasar hacia atrás y de este lado voy a hacer 2 nuditos. 2 nuditos bien apretaditos para que quede bien fijo y no se nos vaya a deshacer. A lo mejor les queda un pequeño hueco en el centro de la flor. Eso lo vamos a cubrir con las perlitas plásticas. O si ustedes quieren hacer el pistilo, esa parte central de la flor la quieren tejer en color amarillo, también se vería muy muy bonito. Así es que este hueco a final de cuentas se va a cubrir. Miren, quité el exceso de hebrita y así es como habrá quedado nuestra florecita bien bonita, amigas. Vamos a cortar el alambre, el que les había pedido, alambre forrado de color verde, y lo vamos a cortar de 6 centímetros. Vamos a cortar un extremo de aproximadamente 2 centímetros y lo vamos a introducir primero por el centro de la flor, por este huequito que nos quedó aquí. Y después lo vamos a pasar por en medio de alguno de los pétalos, vean, así. Y lo que vamos a hacer es entrelazar, miren, debe de quedar ahí en medio de alguno de los pétalos y aquí vamos a entrelazarlo, dar como vueltecitas para que quede entrelazado, que quede como enredadito, ¿ven? Si sienten que está muy pequeño el alambre, pues córtenlo de unos 7 centímetros, pero creo que no hay necesidad. Miren, me salí de foco, lo van a meter así en medio de los 2 pétalos, lo voy a hacer de nuevo. Y lo meten así dobladito y luego lo van a pasar por en medio del pétalo, ¿ven? Y aquí van a empezar a dar vueltecitas para que quede bien entrelazado. Bien entrelazadito, amigas. Y así es como les va a quedar. Esto verde no se va a notar porque vamos a acomodar la florecita de este modo, miren. Y al final de cuentas ahí vamos a poner nuestras perlas plásticas que van a cubrir ese pedacito verde que se ve allí. Miren, toman su perla plástica con mucho cuidado, tiene pegamento suficiente. Así es que si no se sienten seguras, pónganle un poquito de silicón, pero yo no creo que sea necesario. Y de esta manera van a cubrir el centro de su florecita. Y miren qué hermosa queda. Queda bien bonita, amigas. Vamos a hacer 4 florecitas como estas para el ramo, vean. Yo hice así, 3 blancas y una de otro color. Ustedes pueden hacer de los colores que ustedes quieran. Y van a hacer otras 4 igualitas que son las que vamos a colocar en el chonguito de la novia dulce. Miren, amigas. Y entonces lo colocan todos juntas y las van a entrelazar ahora todos los tallos para formar un ramo. Muy bien, así es como habría quedado el ramo de la novia. Vamos a realizar las hojas. Con su hebra de color verde van a montar 10 cadenas. Muy bien, la última nos la vamos a saltar y vamos a comenzar haciendo un punto deslizado. Muy bien, continuamos haciendo un punto bajo. Ahora un medio punto alto. Seguimos con un punto alto, enganchamos hebra y entramos en la cadena y hacemos nuestro punto alto. Primero 2 y luego 2.
punto alto doble, enganchamos hebra 2 veces y sacamos primero 2, luego 2 y luego los otros 2. Muy bien, continuamos con un punto alto. Este ya es sencillo. Enganchamos hebra, entramos en la cadena y tejemos 2 y luego 2. Ahora un medio punto alto. Continuamos con un punto bajo. Muy bien, y finalizamos con un punto deslizado. Y así es como quedaría formada la hojita, amigas. Muy bien. No necesitan dejar hebra larga, ya podemos cortar en este momento. Y aquí vamos a realizar 2 nuditos. Simplemente para que no se nos vaya a deshacer nuestra labor. Una vez que hicimos los 2 nuditos, cortamos la hebra sobrante y lo que vamos a hacer es colocar la hoja en el ramo que hicimos previamente. Muy bien, miren, lo que vamos a hacer ahora, aquí yo ya coloqué 2 hojitas. Recuerden que ya habíamos colocado los tallos y los entrelazamos de esta forma. Así es como quedarían colocados los tallos. En este momento yo ya coloqué 2 hojas. Ustedes pueden colocar 3, 4, las hojas, el número de hojas que ustedes decidan. Muy bien. Acomodadas de la manera que ustedes quieran. Miren, yo acomodé de esta forma. Voy a acomodar la tercera hojita poniendo un poquitito de silicón en la parte trasera. Ahí está mi mano izquierda llena de silicón, amiga. Miren, ahí en donde comienzan las hojas colocan un poco de silicón y otro poquito en la florecita en sí, en la parte trasera de la flor. Y aquí simplemente vamos a esperar a que seque perfectamente. Y miren, así es como habría quedado el ramito. Si ustedes quieren poner más hojas, adelante, se va a ver muy bonito también. Y de esta manera habría quedado finalizado el ramo. Vamos avanzando muy bien, estamos a punto de finalizar y la verdad es que está quedando muy bonito. Vamos a hacer el velo. Miren, amigas, van a tomar la tela que hayan decidido utilizar para el velo de la muñequita y miren, van a cortar 35 centímetros de largo. Yo corté 35 de largo por 22 de ancho. Muy bien, de todas maneras, si quieren el velo más largo, pues córtenlo a la medida que ustedes quieran, igualmente el ancho. Lo que van a hacer es de cada extremo, los 2 extremos más largos y el otro extremo acá, yo no tengo máquina de coser, entonces yo lo pegué con silicón de aproximadamente 1 centímetro. De la medida que hayan decidido cortar el velo, tomen en cuenta 1 centímetro más de cada extremo del velo para que no les vaya a quedar muy chico. Y lo pegan. Si tienen máquina de coser, mejor, miren. Cosen estos extremos, los 2 largos y uno de los cortos, y el otro les va a quedar libre así. Este extremo libre no lo van a coser ni pegar. Van a tomar su hebra. Hay máquinas que hacen como que esto que vamos a hacer, que va a quedar como plisadito. Si su máquina plisa, pues ahí le cosen para que quede plisado, y si no, con la aguja de mano van a hacer puntaditas de esta forma. Ensartan su aguja, es una aguja para coser normal, la ensartan con hilo blanco, o si quizás están haciendo el vestido color hueso o de algún color que ustedes hayan decidido, pues del color del velo van a ensartar su aguja de coser y van a hacer estas puntaditas. Una vez que hicieron las puntaditas, van a empezar a plisar esta parte del velo. Miren, vayan plisando, van jalando, sostienen el hilo y empiezan a plisar la tela. Muy bien, debe de quedar aproximadamente de unos 6 o 7 centímetros. Ustedes midan el chongo, qué tanto quieren que quede. Mira, quedó como de 6,5. O si lo quiero hacer más pequeño, pues simplemente pliso más. O si lo quiero más largo, suelto un poquito.
Entonces, este quedó de 6,5 centímetros. Midan ustedes el chongo, de qué tamaño quieren, y cuando lo tengan del tamaño que ustedes quieran, simplemente aquí vamos a hacer un nudito para que no se nos vaya a deshacer el plisado que le acabamos de realizar a el velo. La verdad es que esta tela me encantó. En la cámara tal vez no se nota demasiado, pero ya en vivo le resalta muy muy bonito la brillantez del velo. Así es que si pueden conseguir una tela de estas, se vería fabuloso. Y así va a quedar, miren, solito, como que se hace un poquito circular, y lo vamos a colocar en esta parte, vean, así. Esto ya, vuelvo a decir, ya quedará de largo y ancho que ustedes decidan, y simplemente lo van a pegar. Si lo quieren coser, claro que está muy bien. Yo lo voy a pegar con un poquito de silicón. Voy a poner un poquito de silicón en todo el contorno, y así es como va a quedar colocado el velo de la bella novia. Así es que vamos avanzando, estamos a punto de terminar a nuestra hermosísima novia, así es que solo nos faltan unos detalles. Miren, ya le coloqué el vestido y vamos a ponerle un poquitín de color en sus mejillas para que nuestra hermosísima muñeca Dulce, la novia Dulce, se vea más hermosa con sus mejillas coloreadas. Ya saben, pueden usar cualquier rubor del que ustedes usan para maquillarse, o cualquiera, si ustedes, muchas de nosotras quizás no nos maquillamos, pues cualquiera que consigan, no es necesario que sea algo muy caro. Si lo van a regalar, recomiéndenle a sus compradoras o a la persona a la que se lo vayan a regalar, que pues cuando llegue a lavar a la muñequita, pues simplemente le dé un retoque en las mejillas con un poco de rubor. Es importante, vean la diferencia entre la muñeca con rubor y sin rubor. La verdad es que sí le da mucha vista, se ve muy muy bonita. La verdad es que es un trabajo precioso, espero que a ustedes también les esté gustando. Recuerden que si quieren hacerla de primera comunión, pues simplemente con pequeños cambios y quedaría perfecta para primera comunión. Y miren qué hermosísima se ve, amigas. Le luce muy bonito esa parte plateada que le pusimos en la orilla de los zapatos. Solo nos resta colocarle el ramo. Lo único que hice para colocar el ramo es poner unas gotitas de silicón en las manitas de nuestra bella novia y listo, así es como quedó. Ayuda mucho que hayamos articulado los brazos con alambre, porque entonces los brazos toman la forma que necesitamos, la forma perfecta para que la novia pueda sostener el ramo. Otra indicación, miren, una vez que quedan pegado el ramo a los bracitos, ya no se le va a poder quitar el vestido a la muñeca. Normalmente, pues este tipo de muñecas no son para cambiarles la ropa, porque pues lleva su velo y todo, así es que no va a haber problema si no le pueden quitar la ropa. Claro que si ustedes quieren hacer una muñeca de primera comunión, este ramo lo vamos a omitir, y entonces sí, esa muñeca de primera comunión, quizás si ustedes así lo desean, pueden quitarles el vestidito. Esta no le van a poder quitar el vestido, y bueno, creo que no hay ningún problema con ello. Pues llegamos al final de un proyecto más, espero que les guste, cuídense mucho, nos vemos pronto y bye bye.